habéis estado viendo el resto de las clases que hemos estado haciendo sobre este tema. Bueno, os explico, todas estas clases estamos viendo cómo elaborar una nómina. Entonces hemos empezado realizando, viendo las partes de una nómina, empezamos viendo la estructura que tenía, el encabezamiento, las cosas que había que poner. Esto lo tenéis grabado y tenéis las presentaciones también en la sección biblioteca de vuestro campus. En la sección biblioteca hay una opción que pone descargas y ahí os he puesto las presentaciones. Entonces vemos las partes de una nómina, es el encabezamiento, los devengos, las deducciones y al final las bases de cotización. Hemos visto el encabezado, lo que hay que rellenar, hemos visto los devengos, hemos estado distinguiendo entre complementos salariales y extrasalariales y hemos estado viendo las bases de cotización por partes, ¿vale? Hemos visto las de contingencias comunes, las de contingencias profesionales, ahora nos quedan las de horas extraordinarias y luego las bases para aplicar las retenciones del IRPF. Y una vez que tengamos esto podremos calcular las deducciones y tendremos todos los conceptos de la nómina finalizada. Más adelante haremos nóminas con bajas, ¿vale? Ya a partir de ahora voy a hacer solamente casos prácticos de nóminas con bajas, pero para que vayáis practicando. Entonces, bueno, vamos a empezar con un poco de repaso. Es igual en todos, que es cotizar. Esta pregunta os la pueden poner en el examen de las pruebas libres o si no os lo ponen no tenéis que saber, ¿vale? Empezamos a repasar. La seguridad social se crea por el Estado para garantizar una asistencia y las prestaciones a los trabajadores y a su familia en caso de necesidad. Por ejemplo, en casos de enfermedad, muerte, jubilación o desempleo. Se recoge en el artículo 41 de la Constitución Española. Entonces veis que nos dice que la Constitución Española nos dice que y se establece que los poderes públicos mantendrán un régimen de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo, ¿vale? Todos tenemos el concepto de seguridad social, lo que es. ¿Cómo se sostiene este sistema? ¿Vale? Se sostiene, tiene varias fuentes de financiación, pero lo más importante son las cotizaciones o cuotas a la seguridad social. Es una aportación que hacemos todos los trabajadores y todos los empresarios. Entonces es un porcentaje de la retribución del trabajador que abona el empresario y otra parte que abona el trabajador, ¿vale? Es una parte que se ingresa en la seguridad social. ¿Quiénes están obligados a cotizar? Todos los trabajadores y todos los empresarios. La parte que paga el empresario se llama cuota patronal, la parte que pagan los trabajadores se llama cuota obrera, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona esto? El empresario descuenta a los trabajadores en el momento de hacerles efectivas las retribuciones, en el momento en el que te tienen que pagarte la nómina, el empresario automáticamente nos descuenta la cantidad que tenemos que obligatoriamente cotizar. ¿Vale? Descuenta tanto e ingresa tanto la parte del trabajador como la parte suya. Por lo tanto, aquí lo veis bien claro, el sujeto responsable del pago y del cumplimiento de la obligación de cotizar es el empresario y debe ingresar tanto las aportaciones propias como las de los trabajadores. O sea, ¿me oís bien ahora, Clara? Que perdonad, que me dice Clara que hay una interferencia. ¿Me oís bien ahora, Clara? Bueno, no sé, los demás me oís bien, ¿me podéis contestar por el chat? Vale. Ah, que escucháis a más gente, ¿eh? A ver, ¿ahora qué tal me oís? Voy a silenciar a todos los demás, por si acaso estáis oyendo a algún compañero que tenía el micrófono abierto, se lo voy a silenciar yo. Vale, ¿ahora qué tal? ¿Qué tal? Vale, bueno, pues lo que os decía, siempre es obligatorio, es una obligación y una responsabilidad del empresario ingresar sus cuotas, tanto las suyas como las de los trabajadores, ¿vale? Vamos a repasar un poco todo esto. Vamos a ver los tipos de cotizaciones que hay, ¿vale? Os tenéis que quedar que hay las cotizaciones por contingencias comunes, por contingencias profesionales, por horas extraordinarias y luego hay otros tipos de cotizaciones que son el desempleo, el fondo de garantía salarial y la formación profesional, ¿vale? Contingencias comunes. Este tipo de cotización se utiliza para dar cobertura a situaciones de necesidad que se derivan de una incapacidad por enfermedad común o accidente no laboral, jubilación, incapacidad y muerte y supervivencia, este tipo de prestaciones, ¿vale? Por enfermedad común siempre estamos hablando de accidente no laboral y luego también para situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia general, ¿vale? Entonces las contingencias comunes os quedáis enfermedad común, ¿vale? Jubilación, desempleo.
Contingencias profesionales. Derivadas siempre, da cobertura a situaciones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Esta es hoy la gran diferencia. Perdonad que os he dicho que las contingencias comunes es el desempleo, pero el desempleo tiene su propia cotización aquí abajo, ¿vale? Es maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, jubilación e incapacidad por enfermedad común. Horas extraordinarias, que es lo que vamos a ver ahora, qué ocurre con las situaciones especiales en las horas extraordinarias, y luego veis otro tipo de cotizaciones que estábamos hablando de desempleo, que es dedicada especialmente al desempleo, fondo de garantía salarial. Este fondo nos da cobertura cuando hay una quiebra de una empresa y nos dejan de abonar los salarios, y para sostenimiento de la formación profesional. Entonces, bueno, ahora veremos las cotizaciones de horas extraordinarias, pero importante, la obligación de cotizar empieza cuando empezamos nuestra actividad laboral. En el momento en el que nos dan de alta como trabajador, tenemos obligación de cotizar. Se mantiene durante todo el tiempo en el que estemos desarrollando nuestra actividad, ¿vale? Estamos de baja por una incapacidad temporal, tenemos obligación de cotizar. Cuando estamos ante un descanso por maternidad, tenemos obligación de cotizar. Cuando estamos ante un permiso que nos dan, yo que sé, por ejemplo, por matrimonio, nos casamos y tenemos los 15 días por matrimonio. Cuando estamos cobrando el paro, también hay obligación de cotizar, ¿vale? Cuando se extinguen cuando finalizamos la relación en el trabajo, ¿vale? Las contingencias comunes, como os he dicho, cubren todas las situaciones derivadas de enfermedad común, contingencias profesionales de enfermedad laboral, ¿vale? Las contingencias comunes paga el trabajador y el empresario una parte cada uno, las contingencias profesionales las paga únicamente el empresario, ¿vale? Y ahora vamos a ver las horas extraordinarias, ¿vale? Primer concepto, que es una hora extraordinaria. La hora extraordinaria es una hora de trabajo efectivo que se realiza sobre la duración máxima de trabajo establecida, todo lo que yo hago de más en mi jornada laboral. Se regula en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, ¿bien? Entonces vamos a ver lo que nos dice el artículo 35. Os lo he puesto aquí, no está completo, porque es bastante más largo, pero bueno, si os fijáis en el apartado 1 nos dice que son todas aquellas horas que se realizan sobre la duración máxima de la jornada, fija de acuerdo al artículo anterior. El artículo anterior es donde nos dice cómo debe ser la jornada laboral. Luego podéis ver que el número de horas extraordinarias no puede ser superior a 80 al año, salvo lo previsto en el apartado 3. El apartado 3 nos dice que no computaremos dentro de estas 80 horas las horas que hagamos en el caso que tengamos que reparar siniestros o daños extraordinarios y urgentes, ¿vale? Estos serían, por ejemplo, imaginaros una inundación o una situación catastrófica, ¿vale? La prestación del trabajo en horas extraordinarias es voluntaria, ¿vale? Salvo que la tengamos pactada en un convenio colectivo, en principio es que no te pueden obligar, ¿vale? Y al cómputo de horas se computará día a día, ¿vale? Entonces podemos distinguir dos tipos de horas, ¿vale? Que se llaman estructurales, que son necesarias para atender a circunstancias imprevistas como hay demasiada producción, te falta un trabajador, hay un cambio de turno y te tienes que quedar porque el otro trabajador llega tarde, o circunstancias de este tipo. Las de fuerza mayor son las que os comento, necesidad de reparar siniestro o daños extraordinarios y urgentes, ¿vale? Son los dos tipos, porque es importante, bueno, esto es necesario que lo conozcáis. En el examen os van a decir si un trabajador hace horas extraordinarias, de qué tipo son, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es para que tengáis el conocimiento, pero en el examen os van a decir qué tipo de horas son las que ha realizado el trabajador, ¿vale? Para la remuneración obtenida tenemos en cuenta el cálculo de la base de cotización con contingencias profesionales sumado tal importe al salario del trabajador, ¿vale? Os lo explico. Si os acordáis, para calcular las horas extra, para calcular la base de, igual lo veis aquí más claramente,
Con esto lo que quiero decir es que para las horas extras se tienen en cuenta en las bases de cotización de contingencias profesionales. Si os acordáis, para saber la base de cotización de contingencias profesionales, cogíamos la base de cotización de contingencias comunes y le sumábamos las horas extra. Por eso aquí os digo que las horas extra no se computan en la base de cotización a la Seguridad Social, salvo para la cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Vale? Aparte de meter las horas extras en esta cotización de contingencias profesionales, existe una cotización adicional por horas extras, ¿vale? Y se calcula partiendo de una base de cotización y aplicando un porcentaje, el tipo, como siempre. La base de cotización de horas extraordinarias se compone por la remuneración obtenida por la totalidad de horas extraordinarias realizadas por el trabajador en la mensualidad a que se refiere la cotización. Aunque lo veáis un poco enrevesado, significa que si estamos hablando del mes de marzo y el trabajador ha hecho 50 o 500 euros en horas extraordinarias, nuestra base de cotización van a ser esos 500 euros. Entonces, lo veis aquí, la base de cotización adicional por horas extraordinarias, sea cual sea el tipo de horas desempeñadas, es la totalidad de las retribuciones obtenidas por el trabajador por tal concepto, sin limitación ni topes. ¿Por qué os digo esto? Si os acordáis, tanto en la base de cotización de contingencias comunes como de contingencias profesionales había un máximo y un mínimo, ¿vale? Una vez que nosotros habíamos calculado nuestra base, teníamos que ver si estaba dentro de los topes máximos y mínimos. Si no llegaba al mínimo, nos quedábamos con el mínimo, y si nos pasábamos del máximo, nos quedábamos con el máximo. Entonces, bueno, aparte de calcularlo, nos teníamos que ir a unas tablas. En el caso de las horas extraordinarias, no nos dan lo mismo el tipo de horas que sean, siempre vamos a coger la totalidad. Entonces, quedaros esto, la base de cotización adicional por horas extraordinarias, sea cual sea el tipo de horas, será la totalidad de las retribuciones obtenidas por el trabajador sin limitación ni topes. O sea, no hay ni máximos ni mínimos. Simplemente os quería decir esto, ¿vale? ¿Para qué sirve este tipo de cotización adicional? Va destinado a aumentar los recursos de la Seguridad Social y a controlar la utilización de esta figura, ¿vale? No se quiere que las horas extraordinarias se utilicen en demasía. Si tú tienes demasiadas horas extraordinarias, igual es mejor que contrates a otro trabajador, ¿vale? Luego, porque os digo que para la cotización de estas horas habrá que diferenciar si estamos ante unas horas por fuerza mayor o por horas extraordinarias en general, ¿vale? Porque os lo digo, la base de cotización es la misma, no nos hace falta conocer qué tipo de horas son para calcular la base, porque siempre es todo lo que cobre el trabajador durante el mes por horas extraordinarias, pero sí que nos hace falta a la hora de ver los tipos, ¿vale? Repasamos lo que es un tipo de cotización. El tipo de cotización es el porcentaje que aplicamos a la base de cotización, a cualquier tipo de base de cotización, para obtener la cuota que efectivamente vamos a ingresar a la Seguridad Social. El tipo de cotización se distribuye entre empleador y empleado. Entonces aquí tenemos esto, ¿vale? Si estamos ante unas horas debidas a fuerza mayor, el tipo es un 14, un 12 paga el empresario y un 2 paga el trabajador. Si no son debidas a la fuerza mayor, ¿vale? El resto pagaríamos un 23,60 al empresario y un 4,70 al trabajador. Por lo tanto, el tipo es un tipo bastante alto, ¿vale? Porque se quiere, tal y como os he dicho antes, que no se abuse en exceso de esta figura. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? Es bastante sencillo, no tiene ninguna peculiaridad. Simplemente es que conozcáis los tipos y simplemente que sepáis que la base es todo. De las horas extraordinarias podíamos hablar más, pero bueno, tampoco tiene ningún misterio. Entonces, simplemente quería que las conocieras, que sepáis que es otro tipo de cotización aparte y que sepáis el porcentaje que llevan, ¿vale? Vamos a continuar con el ejercicio del otro día. Si no habéis estado alguien en el ejercicio, lo voy a repasar entero. Si alguno de vosotros no habéis estado en el ejercicio y veis que voy demasiado rápido, me lo decís y nos vamos para atrás, ¿vale? Este es un ejercicio muy sencillo. Este ejercicio,
Sí, Bodana, lo colgaré, lo grabamos, siempre lo grabamos y luego lo colgamos en la web, ¿vale? De todas maneras no tendrá, y también colgaré la presentación, tampoco tiene mucha dificultad. Este ejercicio que os voy a poner, este ejercicio es en unas pruebas libres de un grado superior. Es un examen de FOL, ¿vale? Entonces salían 5 ejercicios que eran bastante cortos. Uno de ellos era este, ¿vale? Otro era, por ejemplo, el de inembargabilidad de salario. Entonces este era el ejercicio como de nómina. Lo estamos haciendo, cada día hacemos un trocillo y para que veáis que es muy fácil, ¿vale? Tenemos nuestro trabajador de siempre con su salario base, su antigüedad, su plus de actividad, su ropa de trabajo, sus pagas extra y también tiene unas horas extraordinarias por fuerza mayor, ¿vale? Y el IRPF. Vamos viendo lo que hemos estado haciendo estos días, ¿vale? Vamos viendo en primer lugar los devengo. Calculamos el prorrateo de las pagas extras, si os acordáis, repasamos un poco, ¿vale? Las pagas extras las cobramos, si no están prorrateadas, como es este caso, en este caso se cobran 3 veces al año. Bueno, en este caso están prorrateadas. Son 3 gratificaciones que se prorratean en 12 meses, ¿vale? Entonces, bueno, siempre calculamos el prorrateo de pagas extra, ¿vale? Y si lo cobramos prorrateado, lo sumamos, y si no, lo utilizaríamos este prorrateo únicamente para las bases de cotización de contingencias comunes, porque las pagas estas, si no están prorrateadas, se cotizan todos los meses, aunque se cobren 2 veces al año o 3, ¿vale? En este ejercicio, como se cobran mes a mes, las sumamos a los devengos y también veréis que están sumadas a las bases de cotización, ¿vale? Entonces simplemente cogemos las pagas extra que nos dice que son 1.300. Como no nos dice nada en qué se constituyen las pagas extra, incluimos el salario base. Si vosotros en el examen queréis incluir el salario base y algún plus, lo ponéis. Entiendo que la paga extra es el salario base y el plus de la antigüedad. Y si no, decís, entiendo solamente que la paga extra es el salario base. Y ya está, lo hacéis como queráis. Simplemente lo dejáis aclarado. Multiplicamos el salario base por 3 y lo dividimos entre 12. Es el prorrateo de las pagas extra. Calculamos los devengos del mes. Todo lo que se cobra al mes. Salario base, la antigüedad, la actividad, la ropa de trabajo, las pagas extra y las horas extra. La casilla de devengos, súper fácil de calcular, ¿vale? Sumáis. Y ya está. La única dificultad es calcular el prorrateo. Bases de cotizaciones. Las bases de cotización de contingencias comunes, si os acordáis, metemos el salario base, todos los complementos salariales, y antes de la reforma laboral sí que se metía el exceso de los complementos no salariales. Había unos límites, ahora sí que también hay unos límites que los vimos en el webinar que hicimos sobre base de cotización de contingencias comunes, o por entero si no lo están, ¿vale? Y el prorrateo de las pagas extra. Ahora mismo los complementos salariales van a estar siempre por entero, salvo en el caso de dietas o gastos de manutención o cosas muy concretas. Hay unas tablas que tenéis, entonces siempre meteríamos el salario base, los complementos salariales y casi seguro los extras salariales que tras la reforma que hubo en diciembre cotizan en su totalidad, salvo algunos, ¿vale? Que son 4 y son muy contados y que seguramente nos caerán en el examen, ¿vale? Porque el plus de transporte, que es el que más fácilmente cae, o el de ropa de trabajo, o el de desgaste de herramientas, todos estos ahora se cotizan en su totalidad. Y meteríamos siempre el prorrateo de las pagas extras, tanto si se cobra como si no. Porque os repito, las pagas extras se cotizan mes a mes, aunque se cobren 2 veces al año. Aquí os lo explico. El complemento no salarial es el complemento de 15 euros, el complemento por ropa de trabajo. Antes de la reforma laboral tendríamos que ver si estamos en un exceso y cotizaba lo que superara el 20% del IPREM. Tras esta reforma, este plus, como casi todos los extrasalariales, están incluidos. Entonces los sumaremos. Solamente no están incluidos los gastos de transporte y manutención, alojamiento, manutención, este tipo de cosas, ¿vale? Y cosas muy concretas. Por lo tanto, la ropa de trabajo la vamos a incluir. Os hablo de ropa de trabajo, desgaste de herramientas y plus de transporte porque son los más comunes que saldrán. Con lo cual, sumamos toda la base de cotización de contingencias comunes. Acordaros que aquí no vamos a sumar las horas extras nunca, ¿vale? Sumamos todo, 1.900. No, normalmente nos las dan, por eso nos las van a poner,
¿vale? Por eso vosotros siempre tenéis que entender, Claudia, siempre tenéis que entender que que el complemento no salarial cotiza en su totalidad, lo ponéis explicado, sino como yo he hecho yo aquí, ponéis tras la reforma este plus está incluido, ¿vale? Y que están entre el máximo y el mínimo, porque no os los podéis aprender de llamo. Ah, Claudia, perdona, era Clara. Es que no sé quién es la que me ha preguntado en el examen nos dan las tablas. ¿Claudia o Clara? No sé quién lo ha preguntado. Clara, vale. Hola, Clara. Vale, nos la suelen dar porque os van a dar una nómina. Entonces la nómina siempre vamos a entender que estamos entre los máximos y los mínimos de las cotizaciones, y siempre vamos a entender que los pluses, salvo que sean gastos de, lo que os digo, de transporte, de manutención, indemnizaciones por despido o por traslado, van a estar incluidas y las vamos a sumar siempre a la base de cotización de contingencias comunes, ¿vale? Vamos a sumar todos los salariales y los extrasalariales, salvo que sean los que yo os he dicho. Pero las tablas las tenéis por si las queréis echarle un ojo, pero es que nos las van a dar, porque son conceptos un poco complicados, y las de máximos y mínimos tampoco. Sumamos todos menos las horas extra, ¿vale? Nos sale 1.900 euros. La base de cotización contingencias profesionales, cogemos las comunes y le sumamos las horas extra, los 900, con lo cual ya tenemos en nuestra nómina hechos los devengos y la parte de abajo donde están hablándonos de bases de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales. La de hoy, la de hora extra, simplemente la cogemos en su totalidad, no hay ninguna especialidad, y aquí sí que os he puesto el tipo, como lo aplicaríamos, simplemente aplicaríamos el 2% y nos saldría de un 18, ¿vale? El próximo día vamos a hacer la base sobre la que calculamos la retención del IRPF, y veremos y haremos todo el resto de todas las demás deducciones. Yo aquí os he hecho para que veáis cómo se aplica. Sobre la base aplicamos el tipo, pero nos faltaría aplicar los tipos de las bases de cotización de contingencias comunes y de contingencias profesionales y sumar todas las deducciones. Haríamos la resta de todo lo devengado y ya tendríamos el ejercicio acabado, ¿vale? Entonces, prefiero quedarme aquí. Hemos hecho un repaso otra vez de todas las cotizaciones, hemos hecho un repaso de las horas extraordinarias y simplemente hemos visto cómo se calcula, que no tiene ninguna dificultad, ¿vale? ¿De acuerdo? Apuntaros para el de la semana que viene, porque haremos el de la retención del IRPF, calcularemos los devengos y haremos ya la resta y acabaremos el ejercicio, ¿vale? Y así ya tenéis un ejercicio más. ¿Tenéis alguna duda con alguna cosa? Vale, bueno, pues sin más me despido. La semana que viene me parece que lo tenemos el jueves por la tarde. Si no puedes apuntarte, la grabaré y te la colgaré en el campus, ¿vale? Os la cuelgo a todos, ¿de acuerdo? Vale, pues venga, un saludo a todos. Y... ay, que tienes el examen. Bueno, pues sí, pídeme los ejercicios si quieres, Clara, ¿vale? Si quieres pedirme algún examen, me lo pides por el campus y te lo mando. ¿De acuerdo? Venga. ¿Las tenéis en el... Jesús, ¿en qué curso estás tú matriculado? Perdona, Jesús. ¿En qué grado medio? Dime.